El extraño caso de Davidson. De H. G. Wells. La enajenación mental transitoria de Sidney Davidson, bastante notable en sí misma, es aún más notable si se cree en la explicación del profesor Wade, catedrático de física. Hace soñar con las posibilidades más extrañas de intercomunicación con el futuro, de la eventualidad de pasar 5 minutos al otro lado del mundo, o de ser observados en nuestras operaciones más secretas por ojos insospechados. Sucedió que fui testigo directo del arrebato de Davidson, por lo que me tocó naturalmente poner la historia por escrito. Cuando digo que fui testigo inmediato de su ataque, quiero decir que fui el primero en llegar al lugar de los hechos. El suceso ocurrió en el Harlow Technical College, justo al otro lado del arco de Highgate. Cuando ocurrió, él estaba solo en el laboratorio más grande. Yo estaba en una habitación más pequeña, donde están las balanzas, tomando algunas notas. La tormenta había trastocado por completo mi trabajo, por supuesto. Fue justo después de uno de los truenos más fuertes, cuando creí oír romperse un cristal en la otra habitación. Dejé de escribir y me di la vuelta para escuchar. Por un momento no oí nada, el granizo parecía estar tocando el tambor del diablo en el zinc del techo. Luego se oyó otro sonido, un golpe, esta vez sin duda. Algo pesado había caído al suelo. Me levanté de un salto, y fui a abrir la puerta que daba al gran laboratorio. Me sorprendió oír una extraña risa, y vi a Davidson de pie, vacilante, en medio de la habitación, con una expresión deslumbrada en el rostro. Mi primera impresión fue que estaba borracho. No me vio. Estaba arañando algo invisible a 1 metro de su cara. Extendió la mano, lentamente, un tanto vacilante, y luego no agarró nada. ¿Qué ha pasado?, dijo. Se llevó las manos a la cara, con los dedos extendidos. ¿Dónde estoy?, exclamó, y empezó a levantar los pies torpemente, como si hubiera esperado encontrarlos pegados al suelo. Davidson, grité. ¿Qué te pasa? Se volvió hacia mí, y miró a su alrededor buscándome, pero sin dar la menor señal de verme. El mar, dijo, y una goleta extraordinariamente bonita. Juraría que era la voz de Bellows. ¡Hola!, gritó de repente a voz en cuello. Pensé que estaba haciendo alguna tontería. Entonces vi a sus pies, los restos destrozados del mejor de nuestros electrómetros. ¿Qué ha pasado aquí?, le dije. Davidson, has destrozado el electrómetro. Otra vez Bellows. Dijo, he oído su voz, decía algo sobre electrómetros. ¿Dónde estás, Bellows? De repente se acercó tambaleándose hacia mí. Ese maldito material corta como un cuchillo, exclamó. Caminó derecho hacia el banco, y luego retrocedió. Cuidado, dijo. Y se quedó tambaleándose. Sentí miedo. Davidson, le dije, ¿qué diablos te pasa? Miró a su alrededor en todas direcciones. Podría jurar que era Bellows. ¿Por qué no te muestras como un hombre, Bellows? Se me ocurrió que debía de haberse quedado ciego de repente. Caminé alrededor de la mesa, y le puse la mano en el brazo. Nunca vi a un hombre más asustado en mi vida. Se apartó de mí, de un salto, y se dio la vuelta en actitud de autodefensa, con el rostro desfigurado por el terror. «Dios mío», gritó, «¿qué ha sido eso?» «Soy yo. Bellows». «Maldita sea, Davidson. Reacciona». Dio un respingo cuando le respondí, y se quedó mirando, ¿cómo puedo expresarlo?, a través de mí. Empezó a hablar, no a mí, sino a sí mismo. Aquí, a plena luz del día, en una playa despejada, no es un lugar para esconderse. Miró a su alrededor, desesperado. Debo salir de aquí de inmediato. De repente se dio la vuelta, y se estrelló de cabeza contra el gran electroimán, con tanta violencia que, como descubrimos después, se lastimó cruelmente el hombro y la mandíbula. En ese momento dio un paso atrás, y gritó casi con un gemido. ¿Qué demonios me ha pasado? Se quedó de pie,
pálido de terror y temblando violentamente, con el brazo derecho agarrando el izquierdo, donde éste había chocado con el imán. En ese momento, yo estaba ya bastante asustado. Davidson, le dije, no tengas miedo. Mi voz le sobresaltó, pero no tanto como antes. Repetí mis palabras con el tono más claro y firme que pude. Bellows, dijo, ¿eres tú? ¿No ves que soy yo? Respondí. Él se rió con tristeza. Ni siquiera puedo ver quién soy yo, dijo. ¿Dónde diablos estamos? Aquí, dije. En el laboratorio. ¿El laboratorio? Respondió con tono perplejo, y se llevó la mano a la frente. Estuve en el laboratorio, hasta que apareció ese destello, pero que me cuelguen si estoy allí ahora. ¿Qué barco es ese? No hay ningún barco, dije. Debes ser sensato, amigo mío. No hay barco. Repitió. Y pareció olvidarse de inmediato de mi negativa. Supongo, dijo lentamente, que ambos estamos muertos. Pero lo raro, es que me siento como si todavía tuviera un cuerpo. Supongo que no es posible acostumbrarse de golpe a estar muerto. Supongo que un rayo cayó sobre mí. Vaya cosa es estar muerto, Bellows. No digas tonterías, Davidson. Estás muy vivo. Estás en el laboratorio, dando tumbos. Acabas de destrozar un nuevo electrómetro. No te envidiaré cuando llegue Boyce. Apartó la mirada de mí y se fijó en los diagramas de criohidratos. Debo estar sordo, dijo. Han disparado un arma, porque ahí está la bocanada de humo, y yo no oí ningún sonido. Volví a ponerle la mano en el brazo, y esta vez se alarmó menos. Parece que tenemos una especie de cuerpo invisible, dijo. Por Júpiter. Hay un barco que se acerca por el promontorio. Es muy parecido a la vida de antes, después de todo, pero en un clima diferente. Le sacudí el brazo y grité. Davidson, despierta. En ese momento entró Boyce. En cuanto habló, Davidson exclamó. El viejo Boyce. También está muerto. ¡Qué divertido! Me apresuré a explicarle que Davidson se encontraba en una especie de trance sonámbulo. Boyce se interesó de inmediato. Ambos hicimos todo lo posible por sacarlo de su extraordinario estado. Respondió a nuestras preguntas y nos hizo algunas propias, pero su atención parecía distraída por su alucinación sobre una playa y un barco. Interpolaba constantemente observaciones sobre un barco y los pescantes y las velas que se hinchaban con el viento. En el laboratorio oscuro, resultaba extraño oírle decir esas cosas. Davidson estaba ciego y desvalido. Tuvimos que llevarlo por el pasillo, uno a cada lado, hasta la habitación privada de Boyce, y mientras éste le hablaba, y le hacía bromas sobre la idea de la nave, yo recorrí el pasillo, y le pedí al viejo Wade que viniera a verlo. La voz de nuestro decano lo tranquilizó un poco, pero no mucho. Preguntó dónde tenía las manos, y por qué tenía que caminar con los pies hundidos en la arena. Wade pensó en él durante un buen rato, ya sabes cómo frunce el ceño, y luego le hizo palpar el sofá, guiando sus manos hacia él. Eso es un sofá, dijo Wade, el sofá de la habitación privada del profesor Boyce. Relleno de crin de caballo. Davidson palpó a su alrededor, se quedó perplejo, y respondió enseguida que podía sentirlo perfectamente, pero no podía verlo. ¿Qué ves? Preguntó Wade. Davidson dijo que no podía ver nada más que mucha arena y conchas rotas. Wade le dio otras cosas para que las tocara, le dijo lo que eran y lo observó atentamente. El barco está casi con el casco hundido, dijo Davidson, sin venir a cuento. No te preocupes por el barco, dijo Wade. Escúchame, muchacho. ¿Sabes lo que significa alucinación? Más o menos, dijo Davidson. Bueno, todo lo que ves ahora es una alucinación, explicó Wade. Entonces, ¿estoy muerto, o estoy loco?, repuso Davidson. No me malinterpretes, dijo Wade. Estás vivo, y en la habitación de Boyce. Pero algo le ha pasado a tus ojos.
No puedes ver, puedes sentir y oír, pero no ver. ¿Me sigues? Me parece que veo demasiado, dijo Davidson, frotándose los ojos con los nudillos. ¿Qué me ocurre realmente? No lo sabemos. Pero no te dejes confundir. Bellows. Toma un taxi y lleva a Davidson a casa. Espera un momento, dijo Davidson lentamente. Bellows, ayúdame a sentarme. Y ahora, profesor Wade, lamento molestarle, pero, ¿me lo podría contar todo otra vez desde el principio? Wade lo repitió con mucha paciencia. Davidson cerró los ojos y se apretó la frente con las manos. Sí, dijo. Es muy cierto. Ahora que tengo los ojos cerrados, sé que tiene razón. Eres tú, Bellows, el que está sentado a mi lado en el sofá. Estoy de nuevo en Inglaterra y estamos a oscuras. Entonces abrió los ojos y dijo. Y allí está el sol que acaba de salir, y las velas del barco, y un mar agitado, y un par de pájaros volando. Nunca vi nada tan real. Y estoy sentado en un banco de arena. Se inclinó hacia adelante, y se cubrió la cara con las manos. Luego abrió los ojos de nuevo. Veo un mar oscuro ante mí. Y sin embargo, estoy sentado en un sofá, en la habitación del viejo Boyce. Dios mío, ayúdame, exclamó con desesperación. Ese fue el principio. Durante 3 semanas, esta extraña afección de los ojos de Davidson no disminuyó. Era mucho peor que estar ciego. Estaba absolutamente indefenso, y había que alimentarlo como a un pájaro recién nacido, llevarlo de un lado a otro y desnudarlo. Si intentaba moverse, se caía sobre las cosas, o chocaba contra las paredes y las puertas. Al cabo de un día o dos, se acostumbró a oír nuestras voces sin vernos, y admitió de buen grado que estaba en casa, y que el profesor Wade tenía razón en lo que le decía. Mi hermana, con la que estaba comprometido, insistió en ir a verlo, y se sentaba a su lado durante horas todos los días, mientras él hablaba de su playa. Cogerle la mano parecía consolarlo inmensamente. Me explicó que cuando salimos de la universidad y volvimos a casa en coche, él vivía en el pueblo de Hampstead, le pareció que atravesábamos un montículo y que había rocas, árboles y obstáculos sólidos, y que cuando lo llevaron a su habitación, se sintió mareado y casi frenético, por el miedo a caerse. Porque subir las escaleras parecía elevarlo 30 o 40 pies por encima de las rocas de su isla imaginaria. Al final, tuvieron que llevarlo a la sala de consulta de su padre y acostarlo en un diván que había allí. Describió la isla como un lugar desolado en general, con muy poca vegetación, excepto algo de turba y mucha roca desnuda. Había multitud de pingüinos, y hacían que las rocas se vieran blancas. El mar estaba a menudo agitado, y una vez hubo una tormenta eléctrica, y él se tumbó y gritó a los relámpagos silenciosos. 1 o 2 veces, las focas se acercaron a la playa, pero solo en los primeros 2 o 3 días. Dijo que era muy gracioso, el modo en que los pingüinos solían caminar como patos a través de él, y cómo parecía yacer entre ellos sin molestarlos. Recuerdo una cosa extraña. Fue cuando Davidson manifestó deseos de fumar. Le pusimos una pipa en las manos, casi se saca un ojo con ella, y la encendimos, pero él dijo no percibir ningún sabor. Desde entonces, he descubierto que me pasa lo mismo, no sé si es lo habitual, y no puedo disfrutar del tabaco, a menos que pueda ver el humo. Pero lo más extraño de su visión, se produjo cuando Wade lo envió en una silla de ruedas a tomar aire fresco. Los Davidson alquilaron una silla, y pidieron a Bidery, su mayordomo, sordo y obstinado, que le atendiera. Mi hermana les acompañaba en el paseo. Las ideas de Bidery sobre expediciones saludables eran peculiares, empujaba la silla con rapidez, y Davidson trataba de comunicarse con él, desesperadamente, a su manera ciega y confusa, para pedirle que se detuviera. Mi hermana tuvo que intervenir y ordenar a Bidery que parara. Davidson lloró de verdad, cuando ella le habló para calmarlo. Por favor, sácame de esta horrible oscuridad, dijo, mientras buscaba su mano. Debo salir de aquí o moriré.
Era incapaz de explicar lo que le pasaba, pero mi hermana decidió que debían volver a casa, y poco después, mientras subían la colina hacia Hampstead, el horror pareció desaparecer de él. Dijo que era bueno volver a ver las estrellas, aunque era mediodía, y en el cielo brillaba un sol deslumbrante. Parecía, me dijo después, como si me estuvieran llevando irresistiblemente hacia el agua. Al principio, no me alarmé mucho. Por supuesto, allí era de noche, una noche hermosa. ¿Por supuesto? Pregunté, porque eso me pareció extraño. Por supuesto, dijo él. Allí, siempre es de noche cuando aquí es de día. Bueno, nos metimos en el agua, que estaba tranquila y brillante bajo la luz de la luna, solo una gran ola que parecía hacerse más ancha y plana a medida que me adentraba en ella. Muy lentamente, el agua se deslizó sobre mi cuerpo y luego me sumergí. La luna dio un salto en el cielo, y se volvió verde y opaca a través del agua marina, y los peces, que brillaban débilmente, vinieron a mi alrededor, y vi otras cosas que parecían hechas de vidrio luminoso. Luego pasé a través de una maraña de algas, que fosforecían con un destello aceitoso. Y así me sumergí más y más en el mar, y las estrellas se apagaron una a una, y la luna se volvió más verde y oscura, y las algas se volvieron de un rojo púrpura luminoso. Todo era muy tenue y misterioso, y todo parecía temblar. Y al mismo tiempo, podía escuchar el crujido de las ruedas de mi silla sobre la grava del parque, y los pasos de la gente a mi alrededor, y la voz de un hombre a lo lejos vendiendo periódicos. Me hundí cada vez más en el agua. Todo se volvió negro como la tinta a mi alrededor, ni un rayo de luz desde arriba descendía a esa oscuridad, y las cosas fosforescentes se volvieron cada vez más brillantes. Las ramas serpenteantes de las algas más profundas parpadeaban como las llamas de lámparas de alcohol, pero, después de un tiempo, ya no había más algas. Los peces vinieron, mirándome fijamente, boquiabiertos, como si pudieran ver dentro de mí y a través de mí. Nunca imaginé peces así antes. Tenían líneas de fuego en los costados, como si hubieran sido delineados con un lápiz luminoso. Y había una cosa fantasmal, nadando hacia atrás, con muchos brazos entrelazados. Y entonces vi, acercándose muy lentamente hacia mí, a través de la penumbra, una masa brumosa de luz, que se disolvió a medida que se acercaba, en multitud de peces, luchando y lanzándose alrededor de algo que flotaba a la deriva. Seguí derecho hacia ella, y de pronto vi en medio del tumulto, y a la luz de los peces, un trozo de madera astillada, que se alzaba amenazante sobre mí, y un casco oscuro que se inclinaba, y algunas formas fosforescentes brillantes que se sacudían y se retorcían, cuando los peces las mordían. Entonces, aterrorizado, comencé a tratar de atraer la atención de Bideri, para que detuviera la silla de ruedas. Un horror se apoderó de mí. Estaba a punto de estrellarme contra esas ruinas medio carcomidas. Si tu hermana no hubiera hablado, no sé qué hubiera ocurrido. Era espantoso. Durante 3 semanas, Davison permaneció en ese estado singular, viendo lo que en ese momento imaginábamos que era un mundo completamente fantasmal, y completamente ciego al mundo que lo rodeaba. Entonces, un martes, cuando lo visité, me encontré con el viejo Wade en el pasillo. «Puede ver su pulgar», dijo el anciano caballero, en un perfecto arrebato. Se estaba poniendo el abrigo con dificultad. «Puede ver su pulgar, Bellows», repitió con lágrimas en los ojos. «El muchacho se pondrá bien». Corrí hacia Davidson. Tenía un librito en la mano delante de la cara, lo miraba y reía débilmente. «Es asombroso», dijo. «Hay una especie de mancha allí», señaló con el dedo. «Estoy en las rocas como siempre, y los pingüinos se tambalean y aletean como siempre, y ha aparecido una ballena, pero ahora está demasiado oscuro para distinguirla. Pero lo veo, sí que lo veo. Es muy oscuro, y está roto en algunos lugares, pero lo veo de todos modos, como un débil espectro de sí mismo. Lo descubrí esta mañana, mientras me vestían. Es como un agujero en este mundo, fantasmal e infernal. Coloca tu mano junto a la mía, Bellows». «No, no está ahí». «Ah. Sí.
Ahora la veo. La base de tu pulgar y un trozo de puño. Parece el fantasma de un trozo de tu mano, que sobresale del cielo que se oscurece. Justo al lado, hay un grupo de estrellas que parecen una cruz. A partir de ese momento, Davidson empezó a mejorar. Su relato del cambio, al igual que su relato de la visión, fue extrañamente convincente. En algunas partes de su campo visual, el mundo fantasma se fue haciendo más tenue, se volvió transparente, por así decirlo, y a través de esos huecos translúcidos, empezó a ver borrosamente el mundo real que lo rodeaba. Las manchas aumentaron de tamaño y número, se juntaron y se extendieron, hasta que solo aquí y allá quedaron puntos ciegos en sus ojos. Pudo levantarse y orientarse, comer de nuevo, leer, fumar y comportarse como un ciudadano corriente. Al principio, le resultó muy confuso tener esas dos imágenes superpuestas, como las vistas cambiantes de una linterna, pero al poco tiempo, empezó a distinguir lo real de lo ilusorio. Al principio, se sentía sinceramente contento y parecía ansioso por completar su curación, haciendo ejercicio y tomando tónicos. Pero a medida que esa extraña isla suya empezó a desaparecer de su vista, comenzó a interesarse por ella de manera extraña. Quería volver a sumergirse en las profundidades marinas y pasaba la mitad del tiempo vagando por las zonas bajas de Londres, tratando de evocar el barco inundado que había visto a la deriva. El resplandor de la verdadera luz del día pronto lo impresionó tan vívidamente que borró todo lo de su mundo sombrío. Pero de noche, en una habitación a oscuras, todavía podía ver las rocas salpicadas de blanco de la isla y los torpes pingüinos tambaleándose de un lado a otro. Pero incluso estos se fueron volviendo cada vez más tenues, y por fin, poco después de casarse con mi hermana, los vio por última vez. Y ahora, para contarles lo más extraño de todo, unos 2 años después de su curación, cené con los de Ibbotson, y después de la cena vino un hombre llamado Atkins. Es teniente de la Marina Real y un hombre agradable y conversador. Mantenía una relación amistosa con mi cuñado y pronto la mantuvo también conmigo. Resultó que estaba comprometido con la prima de Ibbotson y casualmente sacó una especie de estuche de fotografías de bolsillo para mostrarnos un retrato de su novia. Y por cierto, dijo, aquí está el viejo Fulmar, el barco que comandé hace unos años. Davidson lo miró con indiferencia. De pronto, su rostro se iluminó. Dios mío, dijo, casi podría jurar que es el mismo. ¿Qué ocurre?, preguntó Atkins. He visto ese barco antes, respondió Davidson. No veo cómo puede ser. No ha salido de los mares del sur desde hace 6 años. Sin embargo, juraría que es el mismo barco, empezó Davidson. Y tras mirar con atención la fotografía, concluyó, sí, ese es el barco con el que soñé. Estoy seguro de que es el barco con el que soñé. Estaba parado frente a una isla llena de pingüinos. Dios mío, dijo Atkins, que ya había oído los detalles de la extraña afección de Davidson. ¿Cómo demonios pudiste soñar eso? Y poco a poco, se fue descubriendo que el mismo día en que Davidson tuvo su primer ataque, el Fulmar había atracado en una pequeña isla, al sur de las Antípodas. El barco había atracado durante la noche, para recoger huevos de pingüinos, pero la operación se había retrasado, y dado que se avecinaba una tormenta, la tripulación del barco había decidido esperar hasta la mañana para volver a embarcarse. Atkins había sido uno de los miembros de la tripulación y corroboró, palabra por palabra, las descripciones que Davidson había dado de la isla y del barco. No tenemos la menor duda de que Davidson realmente vio el lugar. De alguna manera inexplicable, mientras se movía de un lado a otro en Londres, su vista se movía de un lado a otro en esa isla lejana. Cómo lo hizo, es un absoluto misterio. Con esto, termina la notable historia de los ojos de Davidson. Es quizá el caso mejor autentificado que existe de una visión real a distancia. No hay explicación posible, salvo la que ha propuesto el profesor Wade. Pero su explicación invoca la cuarta dimensión,
y una disertación sobre tipos teóricos de espacio. Hablar de que hay una torcedura en el espacio me parece una tontería, tal vez, porque no soy matemático. Cuando dije que nada alteraría el hecho de que el lugar está a 8.000 millas de distancia, Wade respondió que 2 puntos podrían estar a 1 metro de distancia en una hoja de papel, y sin embargo, podrían juntarse doblando el papel. El lector puede entender su argumento, pero yo no. Su idea parece ser que Davidson, al inclinarse entre los polos del gran electroimán, sufrió una torsión extraordinaria en sus elementos retinianos, a través del cambio repentino en el campo de fuerza debido al rayo. Como consecuencia de ello, el profesor Wade cree que es posible vivir visualmente en una parte del mundo y físicamente en otra. Incluso ha realizado algunos experimentos para apoyar sus ideas, pero hasta ahora, solo ha conseguido cegar a unas cuantas cobayas. Creo que ese es el resultado neto de su trabajo, aunque no lo he visto desde hace algunas semanas. Últimamente, he estado tan ocupado con mi trabajo en relación con la instalación de San Pancras, que he tenido pocas oportunidades de ir a verlo. Pero toda su teoría me parece fantástica. Los hechos relativos a Davidson se sitúan en un plano completamente diferente, y puedo dar fe personalmente de la exactitud de cada detalle que he dado. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.